Tengan todos y todas muy buenas tardes. Vamos a dar inicio hoy a la segunda clase de este curso de Derecho Probatorio. Estaba fijada como una clase especial para el día de hoy, de 2 a 3:30 de la tarde. Habíamos conversado un poco en la clase anterior, es decir, en la primera clase, donde hicimos una introducción y conocimos de manera general un poco lo que se iba a desarrollar en esta unidad 1, en aquella oportunidad. De manera pues que hablamos sobre el derecho probatorio, tuvimos una noción general de lo que es el derecho probatorio, lo que son las pruebas judiciales, la naturaleza jurídica del derecho probatorio. Hablamos también un poco sobre la verdad y la prueba, la certeza y la prueba, y finalizamos diciendo algo sobre la importancia que tiene el derecho probatorio en el mundo del derecho y más concretamente en esta maestría de Derecho Procesal Penal. De manera pues que la importancia del derecho probatorio en esta área tan importante del derecho procesal penal estriba en que el derecho de pruebas o el derecho a probar que tienen las partes en el proceso penal es el eje central, es el eje fundamental sobre el cual gira el derecho procesal en todas sus manifestaciones. En este caso, por especialidad de la materia, pues el derecho procesal penal. De allí la importancia que reviste como eje central del proceso la prueba en sí misma. Hecho este resumen de lo que vimos en la primera unidad, nos corresponde de seguidas entrar, lógicamente, a conocer aspectos importantes de manera general y en detalle de la segunda unidad. La segunda unidad está diseñada relativa a la prueba judicial específicamente. Allí vamos a ver el concepto de prueba, fuentes y medios de prueba, los principios probatorios, la importancia de la distinción entre fuente y medio de prueba, pruebas preconstituidas, pruebas anticipadas y pruebas trasladadas. Conoceremos también en esta segunda unidad qué es el objeto de prueba, el objeto y la necesidad de la prueba, los hechos que están exentos de prueba, los hechos admitidos, los hechos presumidos legalmente, los hechos notorios, públicos y comunicacionales, los hechos evidentes, las máximas de experiencia, los conocimientos personales del juez, la prueba del derecho, las excepciones, le agregaríamos aquí las estipulaciones, la prueba del derecho nacional y el derecho extranjero, la prueba de la ley, de los decretos, de las ordenanzas regionales y municipales, las afirmaciones negativas indefinidas. Es una unidad bastante amplia, bastante completa para profundizar en aspectos tan importantes como los que vamos a tener en este curso de Derecho Probatorio. ¿Cómo estás? Bienvenido. Adelante. Le estamos dando la bienvenida a un alumno que se integra en este momento a la clase y conversábamos un poco, Jason, sobre un repaso somero de lo que habíamos visto en la primera unidad para entrar de lleno ya en materia, para encaminarnos hacia el apasionante mundo de las pruebas, específicamente a la unidad 2 que nos lleva a abordar el tema de la prueba judicial. Vamos a conocer qué son fuentes de prueba, qué son medios de prueba, en qué se diferencia uno del otro, qué es una fuente y qué es un medio. Vamos a ver principios probatorios y vamos a ver la importancia de distinguir
entre fuentes y medios, como lo hemos dicho. Vamos a saber qué es una prueba preconstituida, qué es una prueba anticipada y qué es una prueba trasladada. Este compendio de la segunda unidad, el temario de la segunda unidad, decía que es eh, eh, materia específica, propiamente dicho, porque en la primera unidad se conocieron aspectos generales de la importancia del derecho probatorio, de la naturaleza jurídica, y vamos a ver entonces de seguidas a abordar y a empezar la unidad 2, pero no sin antes hacer un paréntesis o un alto para explicar un aspecto de suma importancia que tiene que ver con esta unidad 2 y que nos va a servir como antesala para comprender mejor de lo que aquí se va a tratar. Voy a explicar en la pizarra un pequeño esquema que hemos diseñado para, de manera didáctica, de manera explicativa, poder conocer de qué se trata esta unidad 2 y de qué se trata específicamente el derecho probatorio. Vamos a requerir la presencia de la asistencia de... Bueno, para adentrarnos, decía, a esta unidad y empezar a comprender con lujo de detalle lo que es el derecho probatorio y, y respondernos a la pregunta de por qué y para qué se prueba, hemos diseñado este pequeño esquema. Tenemos necesariamente que saber que el Ministerio Público, como titular de la acción, del ejercicio de la acción penal en los delitos de acción pública, Ministerio Público titular de la acción penal en los delitos de acción pública. Para que se abra esa puerta, para que nosotros podamos ingresar o adentrarnos en ese apasionante mundo del derecho probatorio, en el mundo de las pruebas, es necesario que ocurra indefectiblemente un hecho. Ese hecho no es otro que el inicio de una averiguación penal. Si no se abre una averiguación penal, no tiene sentido probar, no hay ante qué probar, no hay para qué probar. Si no ocurre que el titular de la acción penal inicia una averiguación, hasta ahí llega el asunto. Entonces, ante una denuncia o ante un hecho delictivo, nos encontramos tres modos de proceder para iniciar una averiguación: de oficio, por denuncia y por querella. Sabemos que un modo de proceder de oficio es cuando, en este caso, el Ministerio Público, como titular de la acción penal de manera oficiosa, ser órgano oficial del Estado, inicia una averiguación. Pero esto ha venido quedando en desuso. Por directrices del fiscal general de la República, prácticamente han dado instrucciones para que los fiscales se abstengan de iniciar averiguaciones de oficio, de manera que nos queda solamente la denuncia y la querella. Pero porque hay un ente encargado de la distribución de las causas. Ante una denuncia o una querella llega ante el fiscal superior y el fiscal superior lo distribuye de acuerdo al rol de guardia de cada fiscal. Entonces, por eso es que ningún fiscal tiene permitido actualmente iniciar averiguaciones motu propio en su despacho, porque tiene que hacer todo un recorrido, un trámite administrativo para que esa denuncia o querella llegue a su oficina. Si el fiscal de oficio es que cuando por cualquier medio el funcionario se imponga en la Comisión de Derecho Punible, lo haga. Entonces un fiscal
tiene conocimiento y llega a su despacho y abre la averiguación. Está casi que prohibido porque tiene que esperar es que le distribuyan. Porque yo tengo entendido que de oficio es cuando hay un delito que se cometió que altera el orden público. En el orden público. Y el fiscal en ese caso pues se entera de este. Espera. Y si no hay ninguna denuncia, porque ahora hay que, o según lo que usted me está explicando, ahora hay que esperar que exista una denuncia. Y si no existe la denuncia, No se abre averiguación. no se puede abrir igual. Si es una violación, no No está se abre pasando. averiguación. Esta de oficio queda para los órganos de seguridad del Estado. No es para el fiscal. El órgano de seguridad del Estado tiene conocimiento que está ocurriendo un hecho y no hay nadie que lo denuncie. Entonces, va el cuerpo de investigaciones, va la guardia, va el civil, la INPECIN, la policía, y abren o inician una investigación preliminar. Esa investigación preliminar la remiten al Ministerio Público, a la Fiscalía Superior. Y la Fiscalía Superior, por rango de competencia, por ámbito de competencia, la asigna. Si es familia, si es menores, si es delitos comunes, si es drogas, si es derechos fundamentales, aclara la fiscal. Ese legado de actuaciones le va a llegar a un fiscal y él inicia la averiguación. Es un formato que está preestablecido donde dice recibida cómo han sido las actuaciones procedentes del cuerpo X. Se acuerda dar inicio a la averiguación porque estamos en presencia de un hecho que reviste carácter penal, de acuerdo al artículo tal, y inicia la investigación. Es en ese momento, cuando el fiscal inicia la averiguación, que se nos abre el compás de las pruebas. Pero ¿qué ocurre cuando el fiscal recibe esas actuaciones de oficio, esa denuncia o esa querella? El fiscal tiene 30 días para ver si ese hecho denunciado reviste carácter penal. Hable o continuos. Si el fiscal determina que los hechos que le están llevando a su conocimiento no tienen carácter penal, analiza y el legislador le da un ámbito, un tiempo prudencial para que revise con detenimiento y entonces solicita la desestimación de esa denuncia ante el juez de control. Hay un juez de control de legalidad y constitucionalidad del juez que vela por todas las garantías procesales. Si el juez observa que el fiscal está solicitando una desestimación, pero el juez observa que sí hay mérito para averiguar, le devuelve la actuación y le dice, sí considero que hay mérito a investigar más. Entonces, por una u otra vía, el fiscal abre la averiguación, dicta la orden de inicio de investigación. Nos encontramos entonces ya con la denuncia, con la anotación del oficio, con la querella y el auto de inicio de investigación. ¿Qué sucede aquí en esta primera fase incipiente del proceso? El fiscal tiene una sospecha de que se ha cometido un hecho punible. Aquí se nos abre a nosotros un campo importante para obtener elementos de convicción. Como Ministerio Público o como defensa, tenemos que ser muy diligentes para procurar estos elementos de convicción. Ya estos elementos de convicción se van perfilando como órganos de prueba para un juicio. Ya tenemos que ir pensando en el eventual juicio. Entonces, si usted es fiscal, ponga toda la diligencia necesaria para demostrar, para probar que. Hola. Que me retrate bien aquí, que por allá. Entonces, Bueno, todos.
fiscal o defensor para absolver. elementos de convicción, elementos que lo convencen, que le dan mérito a continuar investigando y va a probar que esa denuncia o esa actuación o esa querella reviste el carácter primario. Primero va a probar los hechos. Y segundo, tiene que probar la responsabilidad del denunciado. Porque de nada sirve que prueben los hechos, pero no probó quién es el responsable. Entonces aquí ya vamos procurando pruebas en uno y en otro sentido. Lo que inculpe y lo que exculpe es obligación constitucional del Ministerio Público dentro del principio de la investigación integral, investigar de manera holística, de manera integral, bajo la redundancia, lo que inculpe y lo que exculpe. Lo que le favorece al imputado, el fiscal está obligado en investigarlo. Todas las excepciones, todo lo que es la ley a su favor, y se lo presente al fiscal, el fiscal debe investigar. De manera oficiosa o porque el defensor se lo pide. Ya vamos a ver cómo lo pide el defensor y en qué tiempo lo pide el defensor. Entonces el fiscal va a entregar un curso de acción con los organismos de seguridad especializados en la materia, dependiendo del hecho punible que esté investigando, es comisión a X, a Y o a todo. El fiscal tiene un amplio panorama, un amplio compás, un amplio atributo de competencia para delegar responsabilidad y designar varios investigadores, varios organismos, peritos, expertos, y él va a probar los hechos que le han traído su conocimiento y que le permitieron a él abrir una investigación. O sea que, profe, el Ministerio Público puede pedirle el auxilio al 670, por ejemplo, Al que quiera. al que quiera todo. Porque la ley establece órganos de investigación penal, principales y auxiliares. Dentro de los principales está el cuerpo de investigaciones por excelencia. Tenemos la Guardia Nacional, el Comando Antidrogas, el resguardo ambiental, el resguardo de aduana. Entonces el fiscal el especialista en aduana y la Guardia, le envía el caso a la Guardia, envía las acciones. El especialista de esto, porque me están denunciando un deterioro ambiental, un daño ambiental, contaminación de suelo y agua. El especialista, el resguardo ambiental de la Guardia Nacional y el Ministerio del Ambiente. Solicita que mancomunadamente le investiguen y le hagan las experticias para saber si hay talas indiscriminadas, si hay quema de bosque, hay contaminación de cursos de agua. Y el cuerpo de investigación queda para los delitos de homicidio, secuestro, droga, que ya conocemos. Y prueba del hecho. Ocurrió el hecho denunciado, si es cierto, porque hicimos A, B, C y D, y sí, ocurrió el hecho. Resulta que la investigación demuestra que el hecho no ocurrió, que es falsa esa denuncia, o que el hecho ocurrió no de la forma como lo dice la denuncia, sino de otras maneras. Todo eso es prueba. Todo eso se va perfilando como elemento de convicción para convertirse luego en prueba. Y la responsabilidad. Denunciaron a Pedro Pérez, vamos a investigar si existe Pedro Pérez, si Pedro Pérez fue el responsable de este hecho. Si fue Pedro Pérez el que incendió el bosque, un delito ambiental, en un incendio. Sí. Si fue Pedro Pérez, porque resulta que Pedro Pérez no estaba en ese momento en el país y Pedro Pérez regresó y demostró con pasaporte en mano, por ejemplo, que él no estaba en esa fecha. ¿Sí? Entonces, no es Pedro Pérez. Presumía que Pedro Pérez, porque es el que vive en la chocita, allá arriba en el bosque, y el que se la pasa haciendo bogatas, haciendo como Pedro Pérez. Pero se hizo la investigación y Pedro Pérez no estaba en ese momento. No se demostró la responsabilidad de Pedro. Entonces, una investigación penal va en dos direcciones: aprobar el hecho y aprobar, o no, y conjuntivas, no disyuntivas.
Va en dos direcciones, que esa sí es definitiva, pero la I es conflictiva. Una y otra. Si usted prueba el hecho y no prueba la responsabilidad, no le sirve. Tiene que probar las dos. Prueba uno y prueba el otro. Sí. Porque si prueba la responsabilidad y no prueba el hecho, después no puede hacer nada. ¿A quién va a sancionar? Está Pedro identificado, pero no me prueba el hecho. Hay que demostrar las dos cosas a través de los elementos de convicción. Esta es la diferencia con los elementos de prueba. Cuando pasa allá. En esta fase del proceso, el proceso conocemos o sabemos que tiene ¿cuántas fases? La fase de investigación o preparatoria, la fase preliminar, la fase de juicio y la fase de los recursos. Nos encontramos en esta primera fase de investigación o preparatoria. ¿Preparatoria de qué? Del juicio. Entonces, en esta fase de investigación o preparatoria, es donde vamos a reunir los elementos de convicción para generar certeza en el juez. Por eso aquí dijimos que era una sospecha para el órgano titular de la acción penal lo que se le estaba trayendo. Lo que se le está trayendo es una historia general, un cuento general, una denuncia general, y hay sospecha de que Pedro pudo haberlo cometido. Él no puede dar por hecho, el fiscal no puede dar por hecho o por sentado de una. Sí, fue Pedro y lo voy a acusar de una vez. No tiene que desplegar toda una investigación con los cuerpos especializados para probar lo que dice esa denuncia, o lo que dice la querella, o lo que dicen las actuaciones del órgano que inició de oficio una investigación preliminar. Probado esto, recabado un cúmulo suficiente de elementos probatorios, se nos abre esta segunda palabra que dice probabilidad. ¿Verdad? Entonces el fiscal desplegó la investigación, recabó, probó el hecho, probó la responsabilidad y tiene probabilidad cierta de condena. Y como él tiene probabilidad cierta de condena, acusa. Para acusar, terminada la investigación fiscal, probado el hecho y la responsabilidad, el fiscal tiene que dictar uno de estos tres actos conclusivos. No puede quedarse con ese expediente en su despacho, habiendo demostrado ya o no habiendo demostrado, o siendo insuficiente. La ley demanda que tienen que tomar una decisión o archiva porque le falta algún elemento que él considere importante. El testigo estrella está de viaje y tiene que esperar que regrese de ese viaje, que se fue a hacer un posgrado a Alemania y dura 3 años en regresar. El fiscal dice archivo porque la pieza clave regresa dentro de 3 años. Hace un escrito juzgado y deja el expediente en su despacho, en su archivo. Cuando regresa ese testigo, o cuando regresa ese elemento de convicción, o cuando tiene, mejor dicho, ese elemento de convicción, que lo va a convencer de la responsabilidad o no del autor, saca ese archivo, hace otro auto motivado y dice, conseguí lo que me hacía falta, sigo investigando, presento acto conclusivo. Pero vamos al caso de que pues, ya pasó el archivo. Luego viene otro acto conclusivo que se llama sobreseimiento. Probó este hecho y probó la responsabilidad.
Y se dio cuenta que no. Pero este hecho y esto que hizo Pedro no reviste carácter penal. Son casos de materia contractual, de materia civil, de materia de menores, cualquier otra materia administrativa, una reclamación de sueldo y salario. Esto no es delito, esto es materia de otro orden, de otra competencia, y entonces se va a los 4 ordinales que dice el artículo 318, creo, de sobreseimiento, y dicta y funda un sobreseimiento. El sobreseimiento no es otra cosa que la acción y el efecto de dejar sin efecto una investigación. Cesa la investigación por cualquiera de estas causales. Termina la investigación y el fiscal dice: estoy en presencia del ordinal 2. El hecho no reviste carácter penal. Dicta el acto conclusivo de sobreseimiento. Ahí no hay probabilidad de condena, entonces no acusa. Y en el último caso, el fiscal consiguió fundar los elementos que le hacen presumir, con fundamento serio, de que el autor o partícipe de ese hecho es responsable de esa conducta criminal que se le imputa, y entonces acusa. Para acusar, tiene que primero pasar por garantizar el derecho a la defensa del investigado, llamarlo al despacho con abogado defensor, permitirle acceso al expediente, es decir, todo un abanico de derechos que tiene la persona investigada para que se defienda. Si se le cercena, si se le investiga a sus espaldas y luego el fiscal lo sorprende en tribunales con una acusación, pues el juez no le queda otra que anular todo por violación de la derecho a la defensa. Ya vamos a hablar de la defensa. Estamos enfocados aquí en la investigación fiscal. Ahora vamos a ver qué le corresponde hacer al defensor. Entonces, obtenida como ha sido la probabilidad de condena, es decir, el Ministerio Público está convencido de que a Pedro se le debe aplicar una sanción penal, entonces acusa. Acto conclusivo, acusación, garantizándole el derecho a la defensa del imputado. Llega la acusación al Tribunal de Control, fija una audiencia que se llama audiencia preliminar y entra el proceso en su segunda fase. La segunda fase del proceso es la fase preliminar, donde se resuelve la audiencia preliminar. Esa es la más importante de esa fase. La audiencia preliminar. El juez de control va a fijar una audiencia preliminar para debatir la acusación que el fiscal le ha llevado a su estrado, a su despacho. El juez de control, como su nombre lo indica, controla la legalidad y la constitucionalidad de ese acto que ha dictado el fiscal del Ministerio Público, de ese acto conclusivo. Si está todo conforme, lo revisa en fondo y en forma. Las formalidades del acto conclusivo y el fondo, si realmente el Ministerio Público lo hizo con elementos de convicción. No es acusar por acusar, porque también está prohibido por ley y por directrices del señor fiscal general de la República los actos conclusivos arbitrarios o abusivos, porque eso raya dentro de lo que la jurisprudencia y la doctrina han catalogado como terrorismo judicial. No se puede utilizar las instituciones del Estado para llevar a proceso penal a un individuo, a un sujeto, a capricho, porque debe ser dentro de la Constitución. Como se dice, dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada. Entonces el juez de control va a revisar detenidamente, exhaustivamente, ese acto conclusivo. Y si lo encuentra ajustado de derecho, pues
la admite, es decir, admite la acusación, admite las pruebas y pasa a juicio. Admite la acusación, admite pruebas, pasa a juicio. ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué puede ocurrir aquí en esta audiencia preliminar para que no pase a juicio? Que el imputado diga, admito los hechos. Ajá, sí. ¿Verdad? Y hace un juicio. Se le hace una rebaja de pena, le aplican la pena. La rebaja es Porque la admitió. el legislador le da Ya. una prerrogativa o un beneficio por el hecho de que le está ahorrando al Estado. Sí, no hace un juicio que sea ordinario, no es un juicio abreviado, o sea, Entonces, sí, ahí mismo el juez le da el derecho de palabra junto con su defensor y él dice, como tiene todo en contra, ¿para qué va a ir a juicio? Si mantiene. Si admite aquí, le rebajan una cierta cantidad de años, lo penan, le aplican la pena en el acto y el expediente pasa a un tribunal de ejecución. Ejecución de una vez. Ahora, si él dice, no, yo tengo posibilidad cierta de ganar el juicio porque me acusaron injustamente, porque sigo sosteniendo la tesis de que soy inocente o que la calificación jurídica que me atribuye no es esa, sino es otra, y yo en juicio sé que puedo ganar, que puedo lograr una menor pena y la pena aplicarse admito, se va a juicio. Entonces, admitido los hechos, el caso pasa al tribunal de ejecución con la pena para que ejecute la pena que le impone. Si está detenido o está en libertad, así seguirá en el tribunal de ejecución. No admitió los hechos, entonces el caso pasa a juicio. Termina la audiencia preliminar, dan el derecho de palabra a las partes, explicar el expone, en qué consistió la investigación, cuáles son los elementos que trae y por qué cree que Pedro es el autor o partícipe de ese hecho y qué es lo que pide para él. El imputado le dan el derecho de palabra para que declare si así lo desea o para que admita los hechos. Dice que no quiere declarar, o que sí quiere, pero que no quiere admitir los hechos. Entonces el tribunal pasa el caso a juicio. Llegamos a juicio. Llegamos a la fase de juicio. La tercera fase del proceso. Juicio. Llegó el expediente a juicio. Con todas las pruebas. Empezó a desarrollarse el juicio. Pruebas van, pruebas vienen. El fiscal quiere demostrar su tesis de culpabilidad y responsabilidad por los elementos de convicción que lleva. El defensor refuta, por eso es que el proceso es adversarial, es un choque de trenes, el fiscal que acusa, el defensor que defiende a su cliente, y va. Si el juez, el que convenza al juez, será el ganador. El que le cree certeza al juez, el juez dicta sentencia en ese sentido. Condena o absuelve. Si no le crea certeza lo que dice el Ministerio Público, absuelve. Si le crea certeza, si el Ministerio Público lo convence, condena. Entonces, el juez tiene una gran responsabilidad sobre sus hombros para, nos vamos a ver más adelante, dentro de la valoración de la prueba, cómo la valora, qué debe hacer, en qué momento va a valorar la prueba, qué pruebas va a permitir, qué pruebas va a desechar, para condenar o absolver al acusado. Ya el imputado, cuando se admitió la acusación, pasa a ser acusado.
Aunque la sala constitucional y la penal dicen que es indistinto el tratamiento de imputado, se le puede dar juicio. Otro doctrinario dice que no, que si ya admitió la acusación, ya pasa a ser acusado porque se admitió la acusación y que imputado es antes de admitir para atrás. El Tribunal Supremo dice, pues, no importa que se le diga imputado en cualquier fase. Entonces vemos hasta aquí lo que es sospecha, probabilidad y certeza. Una sospecha incipiente que fue cobrando fuerza, se fue nutriendo, fue agarrando forma, empezó a darle probabilidad de condena al fiscal, acusó y ahora tiene que darle certeza al juez. Si hace todo esto, que está aquí todo este trabajo arduo y complejo por demás, y llega al juicio, y en el juicio no se esmera en defender su trabajo, el juez dice, usted no me convenció a mí. Muy bonito su trabajo, pero usted a mí no me convence. Absuelto o condena. Se le abre un derecho a las partes de recurrir, y es cuando se hace uso de la cuarta fase del proceso, los recursos. Condenó al juez a Pedro. ¿Qué hace el defensor? Apela. Absolvió el juez a Pedro. ¿Qué hace el fiscal? Apela. Igualdad de derechos y condiciones. Es el principio de igualdad. Lo que se le concede a la vindicta pública, al Ministerio Público, se le ha de conceder también al imputado. Entonces, en cualquier posición en la que nos encontremos, bien como Ministerio Público, o bien como defensores públicos o privados, el traje hay que ponérselo para trabajar con mucha dedicación, con mucha sapiencia, con mucha diligencia, porque si usted es defensor, el cliente está en sus manos. La salud y la vida de ese elemento dependen de usted, máxime si sabemos cómo está el sistema carcelario actualmente. Y él, en un encerramiento como el que tiene, como que tiene una prisión, no puede hablar, no puede desenvolverse, no puede traer nada al expediente porque él confía plenamente, y así lo ha establecido la ley, es su defensor. Entonces el defensor tiene que ponerse lo más diligente posible. ¿Para qué? Para buscar estos elementos de convicción. Lo mismo ha de hacer el fiscal del Ministerio Público, porque él representa al Estado venezolano y él representa a la víctima. La víctima de un delito delega por ley su representación en el Ministerio Público. La víctima no tiene que ir todos los días al Ministerio Público. El deber ser es que ya, cuando él puso la denuncia o la querella por la cuerpo de seguridad, tomaron partido y hicieron las primeras averiguaciones preliminares, ya la víctima confía en que de ahí en adelante el fiscal del Ministerio Público va a hacer todo lo necesario para salvaguardar sus derechos e intereses. Entonces el fiscal tiene trabajo por hacer. Representar y llevar muy en alto el nombre del Estado venezolano, el nombre de su institución, Ministerio Público, con hidalguía, con honor, con decoro, y el nombre de la víctima, porque él es el representante de la víctima. Y el defensor tiene que actuar en consecuencia para defender a su patrocinada. Si el defensor en esta fase de investigación se duerme en los laureles y pierde, en el caso de que sean detenidos, la investigación tenemos que también tener mucho cuidado si hay detenido o está en libertad.
¿Por qué? Si está detenido, usted cuenta con 45 días nada más. Pero entonces, si no busco sus pruebas, ya no podrá hacerlo. O no podrá hacerlo con la amplitud que le confiere esta primera fase. Ya lo que aquí le corresponde, de aquí para adelante, se llaman pruebas complementarias, pruebas ulteriores y nuevas pruebas. Pero eso es muy excepcional. ¿Por qué? Porque el juez le va a decir, y el fiscal se opone, el juez le va a decir, usted tuvo 45 días para investigar. Les dije en la clase anterior que hay una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional vinculante, es decir, de obligatorio acatamiento y cumplimiento por todos los jueces de la República sobre la negligencia del defensor. Si usted como defensor privado o defensor público no pone la diligencia debida, el juez tiene que observar eso en la audiencia respectiva, hacerlo ver, declarar negligente al defensor, buscar incluso otro defensor que sea diligente, porque no puede dejarlo desafectivo. Él está en un encerramiento, está en la cárcel o está en libertad, pero desconoce el proceso y no le queda otra al juez que declarar negligente al defensor. Entonces, estos 45 días del defensor son muy importantes para buscar elementos de convicción. Entonces, de la lectura de la ecuación, usted se va a responder la pregunta: ¿qué ocurrió? La muerte de una persona. Ocurrió la muerte de una persona. Se prueba la muerte con el protocolo de autopsia. Esa fue una de las diligencias que puede ir al defensor. Para probar la muerte. Probada la muerte, vamos a ver. ¿Fue natural? Murió de causas naturales. ¿Fue accidental? ¿Se cayó de escalera? ¿O fue dolorosa? ¿Lo asesinaron o lo mataron? En esa dirección el defensor tiene que jugar. En esa dirección tiene que jugar el fiscal. Probar. Ah, una muerte natural. No me la puedo sacar a Pedro. Es una muerte accidental. Puso la escalera, no tomó la previsión, se cayó. Es una muerte dolorosa. Pareció muerto y tiene un golpe, una fractura, un disparo, una incisión por arma blanca, lo que sea. Probado esto, ¿qué ocurrió? ¿Quién? Tiene que identificar a la víctima y al imputado. Porque este señor no tenía elementos de identificación consigo, encima. Ahora hay que identificarlo. ¿Cómo? Hay medios. Dictadura. La identificación rutinaria e identificación no rutinaria. Tatuaje, dentadura, la Alzheimer, la dentadura, todo. Pedro Pérez, correcto. Está identificado. Está bien. Ahora vamos a identificar al imputado, porque apareció muerto ahí, no sabemos quién es. Hay que desplegar la investigación para saber quién fue el que lo mató. Entonces, la investigación es compleja y debe ser abundante. ¿Cómo? Ah, ¿Qué modo? Se dio un disparo. ¿de qué modo murió Pedro? A probar. Esa es una de las circunstancias que hay que probar. El modo. ¿Cuándo? El tiempo, lugar, hora y fecha. Esas son las circunstancias. Cada vez. Pero ¿qué tiene que ver el tiempo en una investigación? Si es de día, si es de noche, mucho. Porque si estamos investigando un hurto y si ocurrió de noche, es agravante. Si ocurrió de día, va normal.
Si lo cometió de noche, lleva un agravante. Entonces, por eso es importante determinar y probar cuándo. Si a tu cliente le interesa, en el curso de la investigación, demostrar que fue de día, que así lo tiene que hacer. Fue de día porque el fiscal va a procurar investigar que fue de noche, porque todo apunta a que fue de noche y el fiscal quiere poner una agravante, es decir, que le suban la pena. Entonces, choque de tres, fue de día, fue de noche. ¿Quién lleva la mejor prueba? El que gane. El que lleva la mejor prueba. ¿Dónde? ¿Y qué tiene que ver el lugar? Mucho. Recordemos, porque es que también hay, por ejemplo, una asesinado en un lugar y lo botaron en otro. Claro, el sitio de liberación. Sí. Hay que investigar. Entonces, lo asesinaron en Táchira y abandonaron el pueblo de Marinas. En la playa de San Joaquín de Navarra. Entonces, ¿por qué es importante demostrar el dónde? Por la competencia territorial del juez, por la competencia territorial del fiscal. El fiscal de Táchira es el competente, porque el hecho ocurrió en Táchira. El juez de Táchira es el competente porque el homicidio ocurrió en Táchira y Barinas es solo un sitio de liberación. El fiscal de Barinas y el juez de Barinas no tienen competencia para investigar ese homicidio. Bueno, Sí, sí, aunque lo hayan dejado. el sitio de liberación es otra cosa. Traerán el cuerpo, demostrarán que el hecho ocurrió aquí. Siempre, sí. Por eso es importante, dentro de las circunstancias de tiempo, modo y lugar, son las que el ABC, cuándo, cómo y dónde. Ajá. Y el por qué, el móvil del hecho. Si es pasional, si es por venganza, si es por ajuste de cuentas, si es por esto, si es por aquello. Ese es el por qué. ¿Por qué ocurrió ese hecho? ¿Por qué ocurrió el incendio en el chorro de litio? ¿O por qué ocurrió el incendio en la fábrica? ¿Por qué ocurrió el incendio en la casa? Bueno, porque Juan se fue de excursión, hizo una fogata y luego se vino y después se fue. Y todo agarró fuego. Entonces, ¿por qué se quemó la casa? Porque en la noche la viejita acostumbra a dejar una vela encendida, los santos, y se le prendió la cortina. Y se fue. Todo eso es investigación. Causa y efecto. Las consecuencias del hecho. Y las causas, las razones, los motivos y las circunstancias del hecho. Entonces vemos de esta explicación general que hemos visto, la importancia que reviste para el operario de justicia la prueba. Todo gira en torno a la prueba. Modo de proceder, oficio de denuncia integral. Si no se inicia una investigación, no se abre la puerta de la prueba. No hay razón, no hay motivo para probar, porque el fiscal dijo, desestimo la denuncia porque no reviste carácter criminal. Hasta ahí. Y el juez de control dijo, tiene razón fiscal, hasta ahí. El juez de control le dijo, no, fiscal, sí hay mérito para investigar porque hay presencia de hechos delictivos. Bueno, abre la averiguación. Abierta la averiguación, se abre la puerta de las pruebas. Corta, porque tiene 45 días y está detenido. Y si no, tiene un poquito más, tiene más amplitud, tiene más holgura para hacer todo lo que tiene que hacer, tanto el fiscal como el defensor. ¿Para qué? Porque no puede quedarse perennemente en su despacho con un expediente. Tiene que dictar un acto conclusivo, es decir, concluir la investigación. Con un archivo, con un sobreseimiento, con una acusación. Propone diligencias, el defensor,
todas las que considere necesario. El fiscal no puede molestarse ni puede rehusarse a practicarla porque ese es su deber y ese es su derecho como defensora, su derecho como defensor de llevarle a cabo. Aquí está escrito este catálogo de diligencias, a veces bien explicaditas, bien fundadas, diciéndole de utilidad, necesidad y pertinencia. Si en el escrito no se le dice al fiscal que lo que usted quiere es útil, es necesario y es pertinente, el fiscal se la niega porque no dijo, "Así. Quiero que el plan de Pedro, señor fiscal, quiero que le tome una entrevista a Pedro". Pero ¿qué dice el fiscal? Le niego la diligencia porque no me dijo dónde puedo localizar a Pedro. No me identificó plenamente a Pedro. No me dijo por qué y para qué quiere que se entreviste a Pedro. Y no me dijo sobre qué le voy a preguntar a Pedro. Me tiene que decir a Pedro Pérez, cédula tal, teléfono tal, dirección tal. Es necesario porque es o era compañero de trabajo de mi defendido en el turno de la noche, de la hora tal a la hora tal, estaban juntos para el momento de la comisión del hecho y él tuvo conocimiento de esto, de aquello. Y es pertinente porque guarda estrecha relación con el hecho investigado. Y pregúntele si es cierto que la alarma no sonó, que durante toda la noche no hubo luz, que durante toda la noche pasó esto, pasó aquello. Y aquí cada dice que un testigo clave que tiene conocimiento, tengo que tomar una declaración o una entrevista. O quiero que le pida al jefe de personal o de recursos humanos la lista para que usted demuestre que Pedro Pérez no es funcionario público y usted me lo está tratando o catalogando de funcionario público. Él no es funcionario público. Hay que capacitarse, hay que indagar, hay que averiguar el compendio de diligencias del municipio. Si estamos en presencia de hechos de corrupción, probar la cualidad de funcionario público, probar con elementos documentales, con pruebas, con testigos, todo lo que implica una investigación de corrupción, que en detalle sus tipos penales están descritos en la ley contra la corrupción. Si estamos en presencia de un caso de drogas, tenemos la ley contra drogas, que califica el tipo de conductas a desarrollar y a investigar. Tenemos que saber qué vamos a pedir ante una investigación de drogas. Ante un delito ambiental, tenemos que saber qué vamos a pedir en un delito ambiental, qué vamos a pedir cuando se trata de lesiones personales, cuando se trata de homicidios y lesiones por accidentes de tránsito, ¿verdad? Entonces, cada hecho nos dice a nosotros qué es lo que vamos o por dónde nos podemos perfilar. ¿Para qué? Porque en la manera en que seamos diligentes, muy diligentes en procurarnos elementos de convicción como fiscales o como defensores, llevamos la mitad del terreno ganado. Si el fiscal nos pica adelante y él está diligencioso y el defensor nunca aparece por allá pegado y pasamos 45, mire doctor, ¿qué mira la causa? Prepárese, le va a decir, prepárese. Porque aquí lo que le viene condena para su defendido. Bueno, porque hay muchos que le... Hay muchos que le respondieron así de eso.
Arregle la maleta. ¿Por qué? Porque no tiene diligente. Y caso contrario, si eres defensor que está procurando, y el fiscal no ha leído, no es, pero le está haciendo lo suyo, cuando al final de la investigación, el fiscal pues cierra la causa porque usted le ha ganado, le lleva 2 o 3 pasos adelante. Esta es la importancia de las pruebas. Elementos de convicción. Todo lo que se recabe aquí, que se le da el nombre de elemento de convicción, pasa cuando se admite la acusación y las pruebas a llamarse pruebas propiamente dichas. ¿Y qué pasa con esas pruebas en juicio? Estamos en juicio, me admitieron la acusación y las pruebas. Las pruebas que lleva el fiscal y las pruebas que promulgó el defensor para refutar esa tesis del fiscal. No es A, es B. Y el fiscal tiene que ir por las 2 carretillas de pruebas, las mías y las del defensor. No puede negarme. Empieza el juicio y empieza el debate probatorio. Una vez que se da el discurso de apertura a juicio, se abre formalmente en el tribunal de juicio en el día fijado por un juez de juicio. Lo hace saber a las partes y al público presente que se va a dar inicio al juicio número tal del Estado venezolano en contra de fulano de tal por el delito de tal. Le da el derecho de palabra al fiscal del Ministerio Público para que exponga la acusación. Vuelve y la expone tal como lo hizo ante el juez de control. Luego le da el derecho de palabra al defensor para que ponga su tesis de defensa. Concluida la introducción, pasa el juez a decir, se abre el debate probatorio. Viene lo bueno. Después del discurso de apertura, pruebas. Le dice al secretario qué órgano de prueba tenemos y el secretario le dice, tenemos en la sala de testigos 3 personas esperando y 2 expertos. Hace el primer testigo, le toma juramento y empieza a declarar. Y el juez va tomando nota y el secretario va anotando. Segundo testigo, tercer pase el experto. Pero yo hice la autopsia de ley, determiné que la muerte del occiso de la persona ocurrió por un paso de un proyectil en el corazón o en el pulmón, o allá, en el cráneo. Causa de muerte, el disparo por arma de fuego. Al médico no le corresponde decir más nada. Él va a decir es la causa probada la muerte, violenta, dolosa, por un disparo. Pero ahora el defensor va a probar de que no se lo dio su defendido, sino que fue un suicidio, por ejemplo. Están acusando, estaban los 2 en una tribuna, en una riña, oyeron el disparo y cuando entraron, está muerto él y el arma de la. Todo apunta de que el otro lo mató. Es decir, el defensor se suicidó y logra demostrarlo porque hay cómo probar que realmente fue un suicidio. Declara el patólogo la causa de muerte, un disparo. Pruebas, no hay más pruebas por hoy, ciudadano juez, cierran el debate, nos vemos aquí el día acá hasta ahora. Si usted lleva su expediente, lleva su carpeta, su agenda, bueno, ya de 20 testigos ya van 5, y lo va a tachar. Y va anotando. ¿Qué dijo A? ¿Qué dijo B? Usted se prepara para llegar a los suyos como defensor, o como fiscal, el día que usted le avisa a los suyos, mire, mañana es juicio, y lo lleva.
y entran al juicio y va a anotar todo. Esto volvió a caer. Entonces, en ese orden de ideas, se volvió a caer aquel juego. En ese orden de ideas vemos lo importante y lo fascinante que es No se cayó. probar. Probar. Usted tiene un buen cúmulo de elementos, va a ganar como fiscal o como defensor. Y las pruebas la va a debatir aquí en el juicio. El juez va a decidir con lo que escuche aquí en juicio. Resulta que usted lleva 5 testigos o 20 o 100 que le dijeron: Pedro fue el que disparó, Pedro fue el que disparó, yo vi cuando disparó, yo vi cuando disparó. Pasa el primer testigo. Yo estaba en la sala y yo no vi nada. Segundo testigo. Yo estaba barriendo el jardín y escuché solo el disparo. Tercer testigo. Pero aquí al fiscal le dijeron que vieron y aquí le dijeron que no. 100 testigos se le cayeron al fiscal. Van los suyos a favor. Por eso es que hablamos de la verdad verdadera, de la cuestión fáctica, del hecho real. Porque Pedro se mató a Juan. Luego viene la verdad judicial y luego viene la verdad procesal, la que se fabricó aquí. Y el juez decide, porque la prueba le dice que no fue Pedro. No le queda otra. El juez no puede ir. Pero dijo que usted allá en la fiscalía me dijo que sí. No. Principio de inmediación de la prueba. El juez está en contacto directo con el órgano de prueba, con el testigo, con el experto, con el documento, y en base a esa inmediatez es que el juez debe decidir. Entonces, por esto es importante prepararse en las 3 fases del proceso. En la fase de investigación para recabar todo esto, porque usted no sabe cómo se le van a comportar los testigos aquí. Llegando el día del juicio, el juez se toma su tiempo para decidir y poner en balanza, ponderar quién probó mejor, quién le genera certeza, convencimiento. El juez aplica allí los conocimientos científicos, las máximas de experiencia y las reglas de la lógica. Pero vemos lo importante de la utilidad, necesidad y pertinencia de la prueba. Hay que buscar pruebas útiles, idóneas, que sean necesarias para probar. ¿Probar qué? Todas estas preguntas. ¿Usted no probó? ¿Cuándo, cómo, dónde y por qué? Se quedó así y no probó. Está perdiendo. Que no nos vayan a pasar nunca con fiscales o defensores negligentes. Respetemos en todo momento, si van a ser fiscales, el derecho a la defensa, las garantías constitucionales. Usted tiene su expediente, su investigación aperturada, abierta. Nada cuesta permitirle el acceso a los defensores para que lean, revisen, analicen, para que aleguen, escucharlo personalmente. Y es obligación, porque así lo ha dictado el fiscal general, es obligación darle a los colegas, abogados y al público en general un trato amable, un trato cortés en su despacho como fiscal. Si va a ser defensor público, por la mayor diligencia. Si va a ser defensor privado, por la mayor diligencia, porque la libertad del sujeto está en nuestras manos.
Este abordaje, les decía, nos abre el compás de lo importante que es el derecho probatorio. Todo gira en base al derecho probatorio. Todo gira en base a la prueba. El que mejor pruebe es el que gana. No es que el juez tiene que saber que yo soy inocente y el juez, no, el juez no tiene que saber nada. Sí, importa. El juez no tiene que saber nada. No es que el juez tiene que saber de que ese muchacho es inocente. El juez no tiene que saber nada. Si usted no le demuestra que es inocente, el juez lo condena. Es que el juez sabe porque no, el juez no sabe nada. Y es que el fiscal sabe que lo de la denuncia es falsa, el fiscal no sabe nada, usted tiene que demostrarle que no es. La necesidad de probar es suya. El derecho de probar es suyo. No demos nada por sobreentendido, ¿no? Es que eso se sobreentiende. Eso queda tácito, no, tiene que ser expreso. Y todo por escrito, porque las palabras se las llevan bien. Usted se consigue con el fiscal en el pasillo, o va al despacho, mire, doctor, yo quiero que usted le tome declaración a Pedro. Ok, escríbeselo por escrito, porque el fiscal se le olvida entre tantas cosas quién fue el que vino ayer y declarar a Pedro. Y un recibido, papel del conductor. Y un recibido porque en la solicitud de diligencias uno lleva original y copia, le reciben y a los 3 días le dan respuesta. De las 10 solicitudes, te admito 5 y 5 le niego por esto, por esto, por esto. Si usted se siente insatisfecha con esa respuesta, tiene derecho de ir a un juez de control para que estudie, entonces tiene que fundamentarle. Mire, le pedí al fiscal 10 cosas y me aprobó 5, pero estas 5 no, y yo considero que son útiles, necesarias y pertinentes. Esto es lo que hay que decir el juez. Esto es lo que hay que decir el juez, que son útiles, necesarias y pertinentes. Al juez no hay que decir que por decirle al muchacho que tiene una mujer con 4 niños, que no, al juez no le interesa eso. Que lo dejó solo, que ahora los muchachitos no tienen que nos lleve al colegio, no. Historias de caminos no se cuentan en los tribunales, porque no le interesan al juez ni al fiscal. Al juez hay que decirle utilidad, necesidad y pertinencia. Y el fiscal me negó, a pesar de ser esto, y después revisa la constitucionalidad, controla, regulariza el proceso, y emplaza al fiscal a que le practique su diligencia para garantizarle el derecho a la defensa. Si el juez considera que si usted no le fundamenta bien, el juez le da la razón al fiscal y dice: el fiscal está ajustado a derecho cuando le negó su prueba. Cuando hay que apelar de esa decisión del juez, se considera que el juez no tiene razón, entonces usted se va a la corte y ejerce un recurso y dice que le están violando el derecho a la defensa porque es necesidad de pertinencia. El ciudadano juega, ahora los niños no duermen porque llorando por su papá. No, a la corte no le interesa si llora o no llora, si come o no come. Utilidad, necesidad y pertinencia, violación del derecho a la defensa, del debido proceso, de la tutela judicial efectiva, la gran variedad y gama de derechos que componen el orden público constitucional. Entonces, vemos cómo tenemos que comportarnos como abogados que somos ante una u otra investidura que tengamos. Estamos investidos de la función ministerial como fiscales, estamos investidos de la función de la defensa pública, o si estamos investidos como abogados privados. Necesario que sepan y entiendan
para él entender también que el 253 constitucional, por eso me dije que hay que empezar a leer Constitución. Esto. ¿Qué dice el 253 de la Constitución? Que el sistema de justicia, que el sistema de administración de justicia lo componen los tribunales de la República, desde el TSJ para abajo, lo componen el Ministerio Público, los órganos de investigación penal, lo compone la defensa. Entonces, el defensor pertenece a este gran sistema que se llama Sistema de Administración de Justicia. El uno depende del otro. Una triada. Sin el uno, no existe o subsiste el otro. Tenemos un tribunal de la República, tenemos un ministerio público y tenemos un defensor. Sistema. Y aquí podemos poner a los órganos de investigación, que son los auxiliares del sistema de justicia. Sin el uno, no funciona el otro. Sin el ministerio público, tribunal y defensor, no pueden hacer nada. Sin el tribunal, el ministerio público y la defensa no tendrían quien dicte sentencia. Y sin el defensor, las cuentas no las pueden arreglar entre el juez y el juez. Estarían a espaldas del imputado. No tiene quien lo defienda. Todo el arsenal, todo el poder de imperio del Estado caería sobre el imputado sin tener quien lo defienda. Entonces, por eso es que se llama sistema. Ordenado, coordinado, eslabones que se coordinan el uno al otro para tener la razón de ser. Pues, sabiendo y entendiendo que somos parte de este gran sistema, tendremos que saber cómo defender los derechos e intereses del imputado, porque pertenecemos aquí. El que quiera desconocer esto está violando el orden público constitucional. Materia de nulidad absoluta. Este esquema, este panorama, nos tiene que abrir los ojos para el momento de transitar por ese túnel de las pruebas que se nos abre cuando el fiscal dicta la investigación. Se nos abrió la puerta y empezamos a transitar pruebas para llegar aquí. Sentencia. ¿Y cómo obtenemos las pruebas? A través de unos medios. Hay medios para obtener pruebas. Hay caminos para obtener las pruebas. Por eso se habla de fuentes de prueba y medios de prueba. La fuente es todo elemento que contiene lo que nosotros queremos probar. Hemos escuchado hablar de fuentes de agua. Fuentes de agua. Hemos escuchado hablar de fuentes de empleo. Entonces, ¿qué es una fuente? Se brota donde nace. Donde brota, lo que emana algo. La fuente de agua emana agua. La fuente de empleo emana empleo, da, mejor dicho, lo que da algo. Este salón es una fuente de prueba. Si aquí ocurriera un delito, esta es la fuente. De aquí se va a obtener
¿Qué se va a obtener? La prueba. El elemento para hacerle la experticia informática. Está bueno. Pero para obtener lo que a mí me interesa de ese computador, ¿cómo lo hago? Llevo la computadora y se la presento al juez. Mira, aquí está la computadora. No, esa es la fuente. Yo necesito un medio para saber qué es lo que esta computadora me va a decir. Ese es el medio de prueba. ¿Y el medio de prueba cuál sería? Ellos saben que el fuente es lo que da. Lo que da qué? Lo que da información. Vital. Útil, necesario y pertinente para demostrar hechos y responsabilidad. Esa es la fuente, la que tiene el conocimiento. Y debemos extraer. Pero ¿cómo? Necesitamos un medio para lograr un fin. El fin de probar hechos y responsabilidad. Es el fin de nosotros. Como fiscal tiene el fin de probar esto y aquello para que al tipo se lo condene. Y el defensor tiene que probar hechos y responsabilidad para que se lo absuelva. Entonces lo llama medios de prueba. Entonces el medio que es el riel, el hilo que lleva el conocimiento del computador al juez para que dicte sentencia a través de ese medio. ¿Y cuál será ese medio? En un caso específico. La evidencia, pues, hace perito que hace la experticia. La experticia. El medio informático sería el medio para yo obtener lo que a mí me interesa de esa información, es a través de una experticia informática. Entonces eso va a un experto en informática, analiza la información, el disco duro, las características, primero describe el equipo, de qué se trata, una computadora portátil de A por B, de color tal, de tantas teclas, una pantalla de tanto, que tiene instaladas las aplicaciones de la A a la J, un ingeniero o un experto en informática, y me va a decir, en el archivo tal, hay lo que le interesa saber al fiscal, al defensor. Porque usted como defensor o defensora y usted como defensor quiere que se pruebe que en esa computadora existe un registro que le favorece a su cliente. O el fiscal quiere saber que ahí hay un registro que compromete la responsabilidad del denunciado. Entonces, el medio es la experticia. ¿Y la prueba cuál es? Tenemos la fuente, tenemos el medio, que es la experticia, que es la computadora, tenemos el medio, que es la experticia, y tenemos la prueba. La prueba sería la declaración, primero, el documento y la ratificación del experto. Esta experticia se plasma en un informe que se llama informe pericial número tal que hace el experto tal. Quedan 8 minutos. Ese documento lo incorporamos como prueba documental, documento público o prueba de informes, lo llaman otros. Pero para que esto valga en juicio, tiene que ir el experto que la hizo a ratificar. Entonces tenemos una dualidad, una documental y una testimonial. Ya tenemos dos pruebas importantes que parten de ahí.
el informe dice y concluye tal, y cuando el experto declara dice ratifico lo que dije en el informe. Entonces, el medio es la experticia. Y la prueba es el documento y es la ratificación del experto. Y si queremos abundar en la prueba, exhibimos la computadora. La ley me permite, como fiscal o como profesor, exhibir los elementos corporales del delito. Resulta que a través de esta computadora yo hice fraude a la empresa para la que trabajo y ahí yo tenía lo que me compromete. Eso va a una sala de evidencias, rotulado, embalado, etiquetado. Bueno. Y usted lee el informe. Computador, portátil, blanco, de tanta pulgada. La computadora de Juan Manuel. La que Juan usa es personalizada, fucsia. ¿Te le interesa? Pide que se exhiba el documento, que se exhiba el elemento corporal, esto se llama elemento corporal del delito, en audiencia. Y el juez lo pide a la sala de evidencias. Traigan para el día tal la evidencia número 8 y llegan de la sala de evidencia, le presenta y la pone ahí. Ciudadana juez, ciudadana juez, estamos en presencia de una computadora. ¿Qué color? Fucsia. Fucsia es la personalizada de Juan. Ciudadana juez, en el fondo tarde la causa dice que la computadora, y es una computadora pequeña, 8 o 7 pulgadas, una tablet, la que colectaron en mi oficina. Y la que están experticiando en una computadora blanca. ¿Qué hacen de ahí? Refuta. Dice la experticia número tal de folio tal, dice que es una computadora de 20 pulgadas blanca, con un emblema, con un logotipo, con un dibujo, con no sé qué. La que tenemos en presencia, que la acta de imputación dice que fue del despacho de la oficina de mi defendido, es fucsia. Y aquí es fucsia. ¿Qué hace el juez? Máxima experiencia, inmediatez, sí, fucsia. Le cayeron a mentiras al tribunal. Esa prueba queda invalidada. Ya el juez vio que la computadora que tiene la supuesta información no es la de Juan, no se corresponde con la de Juan. Por eso es la habilidad y la sagacidad que tiene que tener el defensor. Tiene que volverse un lector asiduo de todos los detalles, detalles, porque y si es fiscal, con mayor razón, tiene que estar en razón de su función de director y supervisor del proceso, tiene que estar encima de los funcionarios, supervisándole porque le pueden estudiar o entrabar una buena investigación. Le cambian una evidencia y hasta ahí llega. Entonces, de ahí la importancia del mundo de las pruebas. Mañana resaltamos más sobre fuente, medio, tipos, tipo de pruebas. Vamos a ver las pruebas orales, que son los testigos, tipos de testigos, requisitos de testigos. Vamos a ver las pruebas escritas, que son las documentales, sobre todo género de papel puede ser considerado o llevado a un juicio como prueba documental, público o privado. Sabemos y tenemos noción ya de que es un documento público, todo lo que emanan de los entes de organismos públicos, y que es un documento privado, por lo que emanan de los particulares.
una factura, una hoja de cuaderno, cualquier género de papeles se lleva a un juicio por la vía de prueba documental. Entonces vamos a ver cuál es la importancia, cuál es el tratamiento que se le debe dar a esa prueba documental. Como hemos visto ya un pequeño ejemplo de una experticia, de un informe pericial, cuando hay autopsia hay que estar muy atento con la lectura de los protocolos de autopsia, porque a veces los médicos están automáticos, plasman uno sobre otro, y eso le puede servir al defensor para, por una ventana abierta que le crea al defensor allí. Entonces es muy importante la distinción entre la fuente, el medio y la prueba. La fuente contiene, el medio es el riesgo por el que vamos a transitar para conseguir lo que esa fuente tiene, para convertirlo en prueba. O convertirlo primero en elemento de convicción y luego en prueba. Entonces, era hasta las 3:30, me dijo el profesor Jorge, creo que hay otro profesor por ahí, esperando, y mañana, como les digo, pues, concluimos la unidad 2. Luego, yo mañana no puedo asistir de manera presencial porque vamos a hacer una inspección al peaje que está vía Mérida. Ajá. Y como he dejado 2 horas de tiempo, que luego vamos a hacer mañana. Yo si lo que trato de leer, no puedo faltar a la inspección, porque ellos empezaron a trabajar el 1 de junio. Tenían 6 meses de prueba, y la semana pasada que empezaron a... Ya ahorita nos van a caer recursos de ese peaje. Entonces mañana se nos poco para la presencial. Luego veremos las clases electrónicas. Sin embargo, para la otra semana, si vamos a establecer otra clase, pues con todo el curso. Sí, el cronograma, pues creo que tenemos que ver otras clases especiales, porque el temario es largo y hay muchas cosas importantes que hay que tratar aquí. Pero esperamos y aspiramos cumplir el objetivo de la universidad, y desde ya pues les reitero de que la necesidad en que están ustedes es profundizar sus estudios, ir leyendo sobre el tema de las pruebas, del derecho, de las fuentes, de los medios, de todos los intríngulis que se presentan en tribunales con la prueba, la necesidad de la diligencia que tenemos que poner a la hora de probar y poder concluir o llegar a feliz término en el cumplimiento de nuestro objetivo. La universidad quiere que ustedes se formen o se capaciten, mejor dicho, que amplíen los conocimientos en el área de la investigación. El abogado tiene que ser primeramente investigador. Luego debe ser un buen lector, un buen analista y un buen intérprete de resultados. Tiene que interpretar y sobre todo tiene que aprender a fundamentar, tener argumento sólido, tener buena dicción, tienen que manejar terminología técnico-científica, dominar un glosario de términos, ir profundizando los conocimientos en el área en la que se están especializando, en derecho probatorio, en procesal penal, todo lo que es el glosario de términos de la parte procesal penal, leer jurisprudencia, mucha jurisprudencia de actualidad que hay en materia procesal penal. En fin, tienen ustedes un largo camino y una larga tarea por realizar. Pero es muy importante, es muy bonito este mundo del derecho procesal, comprendiéndolo, sabiéndolo desempeñar, pues siempre tendrán éxito en tribunales, en los distintos organismos a los que tengan que acudir, porque lo harán
con conocimiento de causa. Este es otro punto importantísimo, el conocimiento de causa. No ir a solicitar o a pretender una entrevista con un juez o con un fiscal sin tener conocimiento de causa. El conocimiento de causa implica que usted ha leído, ha revisado, ha analizado y ha interpretado el contenido de la investigación y va a hablar, va a pedir o va a exigir, porque a eso es que usted no va a rogar, porque usted va en el ejercicio de un derecho, el derecho a la justicia, usted va a solicitar, a requerir que se le dé determinada información, pero cuando le pregunten, se tiene que... Sería bueno, profe, en el sentido como de hacer una práctica nosotros, que la vamos a hacer. donde vamos, cuál es la actividad, cuál es la necesidad, cuál es la pertinencia. La vamos a hacer, vamos a estar diseñando en los próximos días y voy a coordinar con el profesor Giorgi para pasarles las evaluaciones, cómo se van a estructurar, en qué van a consistir y qué puntuación va a tener cada una. Se hacen 3 evaluaciones a lo largo de este curso, de 4 unidades, exigen evaluar 3 o hacer 3 evaluaciones de manera global, pero vamos a explicar allí. Y la práctica hace al maestro, dicen. Claro, para nosotros. Teoría, teoría, No diga que de repente no, mire, esa actividad que usted puso ahí no es así, tiene que hacerla de esa manera. Uno no puede. teoría y práctica. Claro, pues la cosa es que nos podrían hacer ir y poder de caminar, ¿no? Sí. Diferente. No, eso es muy importante, la práctica, la teoría y la práctica. Y el conocimiento de causa. Leer el expediente, saber leer expedientes, eso tiene una técnica específica que con el tiempo pues la van a ir adquiriendo. Pero es muy importante. Recomendación personal que me sirvió y me ha servido para mi ejercicio profesional y mi crecimiento y mi desarrollo y todo lo que tiene que ver con esta tarea de defensor actualmente y de los 10 años que tuve como fiscal, es papel y lápiz. A cualquier entrevista, a cualquier reunión donde vayan, papel y lápiz para tomar apuntes de lo que allí ocurrió. Bueno, damos entonces por terminada la clase para los compañeros que están conectados y mañana continuaremos para terminar esta segunda unidad. Muy buenas tardes.